Buenas tardes, mi equipo está conformado por Montserrat López, Tonancin del Rosario, Gerardo Dávila y una servidora Naidelin García. Y vamos a hablar sobre su nombre anatómicamente se llama la articulación coxofemoral y está formada por la articulación que forma la cabeza esférica del fémur y el acentábulo de la pelvis. Como bien dicho, es el fémur, el coxis, que consta de tres partes, que es el ilion, el isquion y el pubis, donde se encuentra, bueno, la articulación es un tipo de articulación sinovial esferoidea que conecta con la cintura pélvica a la extremidad inferior. En esta articulación, la cabeza del fémur se articula en el acentábulo del hueso coxal. Bien, yo voy a hablar sobre los movimientos de la cadera. Tenemos que la cadera se puede catalogar en dos tipos de movimiento, tanto naturales como accesorios. Dentro de los naturales tenemos a 5 tipos de movimiento, los cuales son flexión, extensión, abducción y rotación, tanto interna como externa. Ahora, por otro lado, en los movimientos accesorios solo consta de un solo movimiento, el cual es el de circunducción, el cual engloba a todos los movimientos que anteriormente ya mencioné. Dentro de los movimientos naturales, en primer lugar tenemos a la flexión, la cual se va a dividir en dos tipos de flexión, tanto activa como pasiva. En la activa, la rodilla extendida alcanza los 90 grados de movimiento, mientras que flexionada alcanza los 120 grados de movimiento. Ahora, en la flexión pasiva, la rodilla extendida alcanza de los 100 a los 110 grados de movimiento, mientras que flexionada alcanza de los 130 a los 140 grados de movimiento. En la extensión, de igual manera, tenemos dos tipos de extensión, tanto activa como pasiva. En la activa, la rodilla extendida alcanza los 20 grados de movimiento, mientras que flexionada alcanza los 10 grados de movimiento. Ahora, en la extensión pasiva, tenemos que si la pierna está extendida y si ésta se fuerza, alcanza de los 30 a 45 grados de movimiento, mientras que flexionada alcanza de los 20 a 30 grados de movimiento. Ahora, estos dos movimientos, tanto flexión como extensión, van a estar en torno al eje transversal. Ahora, en la abducción manejamos dos tipos de grados de movimiento, los cuales voy a explicar a continuación. Tenemos dos aperturas, una apertura unilateral, la cual va a constar de un solo ángulo, es decir, que un solo miembro, eh, un solo miembro va a realizar un movimiento de 45 grados, mientras que si este se junta con el otro miembro van a formar los 90 grados, el cual corresponde a la apertura bilateral, la cual son dos ángulos. Ahora, tenemos de igual manera que en los otros tipos de movimiento, dos tipos de abducción, una activa y una pasiva. En la activa pueden alcanzar del 120 a 130 grados de movimiento, mientras que en la abducción pasiva puede alcanzar los 180 grados de abducción, pero frontal. Por otro lado, tenemos a la abducción, que como tal no existe una abducción pura, sino se compone de otros movimientos. En este caso tenemos flexión, extensión más abducción, llegan a alcanzar de 10 a 30 grados de movimiento dependiendo de la masa muscular. 10 grados de movimiento, ya sea flexión o extensión, bastan para permitir la abducción. Ahora, estos dos movimientos, tanto abducción como aducción, van a estar en torno al eje anteroposterior. Y por último, la rotación, que como ya lo mencioné al principio, se va a dividir tanto en externa como en interna. En externa alcanza de los 0 a los 60 grados de movimiento, mientras que en la rotación interna alcanza de los 30 a 45 grados de movimiento. Y este tipo de movimiento va a estar en torno al eje longitudinal.
La articulación de la cadera es una de las articulaciones esféricas donde la cabeza del fémur, hueso de la cadera, se une con el pelvis de la cavidad denominada acetábulo. Bien, yo voy a hablar sobre los ligamentos de la cadera. En primer lugar, el ligamento iliofemoral es anterior a la articulación de la cadera y tiene una forma triangular. Como su nombre lo dice, su vértice se inserta en el hueso del ilio, entre la espina ilíaca anteroinferior y el borde del acetábulo, y su base se une a lo largo de la línea intertrocantérica del fémur, el cual es el hueso del muslo. Por otra parte, el ligamento pubofemoral es anteroinferior a la articulación de la cadera, también tiene una forma triangular y también, de igual manera, es más que obvio, se va a insertar en el hueso del pubis. Por otro lado, el ligamento isquiofemoral. Este refuerza la cara posterior de la membrana fibrosa. También es más que obvio, se va a insertar a nivel medial en el hueso del isquio, justo posterior inferior al acetábulo y a nivel lateral a la tuberosidad isquiática en profundidad respecto al ligamento iliofemoral. Bien, tanto el hueso del iliofemoral como el pubofemoral, estos van a limitar la movilidad de la cabeza femoral hacia adelante. Caso contrario del isquiofemoral, la cual va a limitar el movimiento de la cabeza femoral, pero hacia atrás. Por otra parte, el ligamento redondo, su principal función es unir la cabeza del fémur al acetábulo. Voy a hablar sobre los huesos de la cadera. En los huesos de la pura cadera se encuentra el ilion, el pubis y el isquion, que estos también son conocidos como los huesos de la pelvis. Posteriormente voy a hablar sobre los huesos de la articulación. Estos son diferentes. La cadena está compuesta por dos huesos que está envuelta en una cápsula sinovial de contextura fibrosa. Esta va a permitir que los dos huesos trabajen en conjunto y se desplacen sin problemas. De estos dos huesos de los que estoy hablando son el hueso coxal y el fémur. En el hueso coxal existe el ilion, el pubis y el isquion, que son los de el hueso de la pelvis. Estos cuentan con una zona articular de gran importancia. Tienen un acetábulo, una zona cubierta por cartílago en la que se encaja la cabeza del fémur o cabeza femoral para permitir que ambos huesos articulen de forma adecuada. Así van a garantizar un buen movimiento. En el fémur, de igual forma, es una zona articular muy importante que está cubierta por el cartílago, que se encaja en la cabeza del fémur para permitir que ambos huesos articulen de forma adecuada y pues así generando, como ya había mencionado, un buen movimiento. Ahora voy a hablar sobre los músculos. Estos músculos que voy a mencionar son como que los más principales. Voy a hablar primero de los músculos flexores, que es el psoas y el cuádriceps. De los extensores, que son el glúteo mayor y los isquiotibiales. De la abducción es el glúteo medio y el extensor de la fascia lata. Y ya por último, los músculos de aducción son los aductores.